Bueno, buenos días o buenas tardes, según donde se encuentren. En nombre del Instituto Caro y Cuervo, queremos darles la bienvenida a esta conversación titulada La Expedición Botánica Contemporánea, una empresa civilizada en un mundo salvaje, un título muy sugestivo para un tema muy sugestivo. En esta conversación nos acompañan el artista Alberto Baraya, el escritor Carlos Granés y María Fernanda Macías, de la consultora de arte y cultura Artisens, quien conversará con Alberto y Carlos. Quiero darles las gracias en primer lugar a Alberto, a Carlos y a María por aceptar esta invitación a conversar sobre este tema, por haber además aprovechado la participación de Alberto Baraya en el Hey Festival de Segovia con una exposición de sus herbarios, y aprovechando la cercanía en el tiempo, en estos tiempos extraños, plantear esta conversación a tres bandas. Y le agradezco también a todas las personas que han aceptado la invitación a ser testigos de esta conversación fascinante que María va a conducir. Entonces, yo no voy a hacer presentaciones de ningún tipo, ese trabajo se lo dejo a María, que es quien a partir de este momento queda al mando, así que gracias María y adelante. Genial, Martín, mil gracias. Bienvenidos a todos. Yo también aprovecho para agradecer al Instituto Caro y Cuervo, a ti, Martín, al Instituto Cervantes, a Fundalectura y, por supuesto, a Carlos Granés y Alberto Baraya, que son nuestros invitados. Y voy a empezar presentando primero a Alberto Baraya. Alberto Baraya es uno de los artistas colombianos más importantes de nuestro tiempo. Alberto Baraya es un artista plástico, dibujante y pintor, expedicionario, fotógrafo e investigador. Es egresado de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en multimedia por la Universidad Complutense. Su trabajo, ¿me estás viendo o no me están viendo? ¿Sí? Fenomenal. Su trabajo, es que yo ahora no me veo, pero bueno. Su trabajo se enfoca en investigar y cuestionar nociones tales como el conocimiento científico y los instrumentos que le legitiman. El viaje, los museos, el exotismo siempre están presentes en sus obras y le gusta generar discusiones de reivindicación cultural. Su más extenso proyecto y uno de mis favoritos, el Herbario de Plantas Artificiales, que es una propuesta que cuestiona el paradigma científico, las sociedades postcoloniales y además reflexiona sobre los actos estéticos cotidianos. Quienes vivimos en España, en particular en Madrid, hemos tenido la suerte de verlo recientemente en Arco, en el Jardín de la Embajada de Colombia, y en septiembre en el marco del Hey Festival, como decía Martín, en Segovia. Alberto está representado en Madrid por la Galería Fernando Pradilla, pero ha sido invitado a exponer su trabajo internacionalmente en numerosas ocasiones. En la Bienal de Berlín, en la Bienal de Arte de Cuenca en el 2011, en la Bienal de Venecia, en Sao Paulo, en el Palais de Tokio de París. Además ha participado en exposiciones colectivas en el Museo del Bronx en Nueva York, en Sao Paulo, en Jumex en México, en Londres, en fin. Alberto es un gran artista del que todos los colombianos nos sentimos orgullosos. Y voy a presentar ahora a Carlos Granés. Carlos Granés es un escritor, doctorado en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, becado por Berkeley, California, donde finalizó su tesis sobre Antropología del Arte, en el que se le otorgó la máxima calificación, cum laude, y además el Premio Extraordinario de Doctorado. En 2008 publicó La Revancha de la Imaginación, Antropología de los Procesos de Creación, Mario Vargas Llosa y José Alejandro Restrepo. Seleccionó y prologó los artículos de Mario Vargas Llosa, reunidos en Sables y Utopías, Visiones de América Latina en 2009. Sus ensayos han sido traducidos al portugués y al francés y han aparecido en distintas recopilaciones. Ha dado conferencias sobre literatura y arte en universidades e instituciones culturales en América Latina y en Europa. Quienes estén aquí, que no hayan tenido el privilegio de escuchar nunca a Carlos, prepárense porque es de verdad un auténtico placer aprender de él.
Su bibliografía es extensa: El puño invisible, La invención del paraíso en 2015 y Salvaje de una nueva época, que él sabe que es mi favorito. Ahora mismo prepara Delirio americano. Carlos Llorens además recibió el Premio Internacional de Ensayo Isabel Polanco en 2011 y escribe para El Espectador, El Clarín en Argentina y colabora con medios españoles. Como ven, tenemos unos invitados hoy de altísimo nivel. Y para dar inicio a esta conversación, que va a ser bastante amena porque los dos son unos genios hablando y explicando, voy a empezar haciendo una pregunta para Alberto y voy a hacerla sobre herbario de plantas artificiales. Háblanos, Alberto, por favor, de esta instalación que sigue los pasos de José Celestino Mutis, que lideró la expedición botánica, pero también propone reflexionar sobre los discursos de reivindicación cultural. Gracias, María, por tu presentación. Primero, antes de contestar tu pregunta, también gracias a Martín del Instituto y a Carlos por ponerse a charlar conmigo en estas lides que a veces nos cruzan los caminos. Bueno, pues lo que me preguntas sobre el herbario, pues el herbario es el proyecto que yo llevo haciendo ya casi 20 años, 18 años, trabajando con una especie como de parodia sobre la identidad, sobre lo que somos, porque cuando nosotros empezábamos a estudiar artes y a salir, ver las primeras asuntos de dónde estábamos parados en Colombia, nos señalaban siempre la expedición botánica como uno de los ejes de lo que somos, ¿no? Y yo miraba esas láminas que empezaban a repartirlas por todas partes y yo las miraba y me preguntaba, ¿y eso es lo que somos? ¿Y qué significa? ¿Quiénes manejan todo eso? Bueno, pues va por ahí el desarrollo de ese proyecto que fue ahorita invitado en el High Festival para que lo enseñáramos dentro del proyecto cultural de unión entre las artes y las letras, las artes plásticas y las letras, y fue una experiencia bien interesante, precisamente porque siempre me ha interesado también las fronteras de esas categorías de lo que se llama lo artístico. Genial, genial. Pero yo quiero hablar más de herbario. Yo quiero hablar más de herbario. Yo quiero hablar más de herbario porque herbario es la consecuencia de un viaje. Herbario es un recorrido y es, vamos, la recopilación o la recolección de un montón de plantas artificiales. Entonces, para quienes no lo hayan visto, yo quiero que tú nos cuentes un poco cómo es herbario. Pues mira, yo he preparado una presentación, tal vez voy a ir muy, para que se haga ligera, voy a ir un poco rápido con las imágenes, porque al final tratas de cortar y se te queda acumulado, ¿no? Pero quiero compartir con ustedes entonces la presentación que tengo para ustedes. Ah, bueno, mira, empezamos con... Empezamos bien, empezamos bien. Empezamos muy bien. La imagen de Salvajes de una nueva época de Carlos. Bueno, honor de estar aquí compartiendo escenario y a ver cómo lanzamos esas lanzas en ristre que lleva el personaje de la portada de este maravilloso libro. Que además es un pincel. Es un pincel. Sí, es buena metáfora eso de la lanza en ristre que sea la pintura. Bueno, entonces voy a pasar sin más al proyecto del invernadero, si esto quiere pasar suavemente. Sí, yo creo que sí. Bueno, básicamente el herbario de plantas artificiales es una cosa que está basada hay un repaso histórico, evidentemente, por ejemplo, estos asuntos sobre la consideración de América como exótica, ¿no? Desde Europa, desde luego, pero también desde otros puntos, y cómo esa idea de exotismo también hemos incluso nosotros
nos la hemos apropiado de alguna manera y también vemos exotismo estando en Colombia, ¿no? Eso no somos nosotros los únicos exóticos, sino que nosotros también podemos mirar al otro como exótico y eso nos da muchas preguntas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un repaso de una mirada de Frederick Catherwood sobre la ruina, que es un asunto bien particular de lo que puede ser exótico, ¿no? Esas otras culturas, esas imágenes que podrían ser haciendo parodia citando el título de nuestra charla, esos lugares no civilizados, ¿no? Y quiénes son los salvajes y quiénes no. Entonces, en esta imagen es bien curioso cómo el personaje europeo, que es el explorador, está aquí descansando, mientras las personas a su servicio están trabajando en el redescubrimiento de ese lugar exótico, ¿no? Eso es una imagen bien sugerente que quiero que de pronto echemos más adelante alguna conversación. Y evidentemente, pues lo que charlábamos, la expedición de Mutis, esta es la real expedición, algunas imágenes en las cuales yo me basé, como te decía, en el momento en que uno veía esas imágenes promovidas en los círculos culturales y decíamos, nosotros somos esto, esta es nuestra identidad, ¿no? Este tipo de imágenes que son sacadas de las imágenes que se encuentran ahora en el Jardín Botánico de Madrid. Y una de las cosas que envolvía eso era la idea de transportar la naturaleza. Entonces, en un determinado momento, yo estando en Madrid, me encontré plantas verdes en el Jardín del Retiro, y esto era otoño. Y entonces, estando en otoño y veo unas hojas verdes, las recojo y son made in China. Son de plástico, ¿no? Y entonces empieza toda esa historia que yo les acabo de contar, que empezaba uno a estudiar en la universidad sobre América, sobre lo que somos nosotros, sobre el trópico, y resulta que estoy yo en Madrid y me encuentro el Made in China tirado en el Jardín del Retiro, ¿no? Esta es parte de las imágenes de lo que empezó a cambiar mi visión, ¿no? Esto es en el metro de Madrid, yo observando dónde está esa flora artificial en un bolso. Esto es los complementos de moda de una persona, los collares, esto en diferentes partes, en Madrid, en México, en Ámsterdam, entradas flanqueadas por plantas artificiales. Es decir, todo se transformó, toda esa naturaleza que uno, bueno, qué más que la Navidad, ¿no? Empecé a hacer como colecciones de esas plantas artificiales, estos son aeropuertos. Yo en ese entonces viajaba muchísimo y cada uno de esos viajes me planteaba la posición de esos naturalistas que habían observado y encontrado naturaleza en diferentes lugares. Fíjense que yo los encontraba también en estos lugares en todas partes del mundo, ¿no? La mayoría de estos son de Bogotá, pero no hay nadie que no hayamos reconocido esas plantas ahí. Hice una catalogación de esa naturaleza que yo me iba encontrando y la única cosa que tenía que hacer al final de esto era hacer mi propio herbario, ¿no? Y fue creciendo este herbario. Estas son recolecciones de orquídeas, todas made in China. Esta, por ejemplo, está recogida en una expedición que se hizo en Nueva Zelanda, donde el símbolo neozelandés por excelencia vegetal es el helecho. Y allá mismo encontraba helechos, pero de plástico, evidentemente, ¿no? Todo esto eran colecciones y diferentes colecciones. Esto es de la expedición a Venecia, recogiendo la botánica de cristal, ¿no? En el año 2009 recibí esa invitación y aquí más o menos estoy yo explorando ese nuevo universo, ese lugar civilizado, volviendo a citar nuestro título, y recogiendo esa naturaleza, esa representación vegetal, esa representación cambiada, iba a utilizar una palabra como llevada a la utopía, ¿no? Esas flores
convertidas en cristal, ¿no? Y símbolos también de una cierta belleza. Y volvía yo con la idea de que yo mismo podía ser un explorador también de esas tierras. Luego, en el 2004, tuve la oportunidad, esto es antes, en el 2004 de hacer una expedición para mi herbario y me fui al Amazonas a buscar plantas de plástico. Y las encontré, evidentemente, ¿no? En cada puerto que yo paraba, había una peluquería, ahí estaban las flores de plástico. Iba por una casa de un restaurante y ahí estaban. Y evidentemente lo importante no era la cantidad de flores de plástico con relación a la naturaleza virgen, sino que evidentemente y simbólicamente era era un enunciado bastante fuerte encontrar copias de la naturaleza en una de las fronteras de la naturaleza, ¿no? Esta es como una de las exhibiciones que se hizo. En ese entonces, cuando yo hice esa expedición, era porque estuve invitado en un bote militar a hacer el recorrido de un barco. Y evidentemente era esto como repetir esas historias de la colonia y de la conquista y de la exploración de los lugares exóticos que les había anunciado, ¿no? Aquí estoy. Tú eres un viajero, aquí claramente Sí, eres un no, ahí viajero sí me y un tocó, expedicionario. a mí me tocó definirme como eso, ¿no? Como el expedicionario, y en este caso, pues es otro, llevado más al límite, pues estoy en un bote militar apoyando mi acto de ilustración, mi pincel, mi lanza en ristre, sobre una ametralladora .50 sobre el río Putumayo. Ese tipo, digamos, de elementos simbólicos es lo que me interesa a la hora de hacer ejecuciones plásticas, ¿no? Ese viaje fue bien interesante porque entré en contacto con la historia del látex, de la explotación del caucho en el Amazonas, que es una historia ciertamente terrible, ¿no? En términos humanos y en otros términos y símbolos, pues llevó uno de los productos por excelencia del Amazonas suramericano a todo el mundo y revolucionó el mundo industrial, ¿no? Esta era la idea inicial que yo tenía, hacer un árbol de caucho en caucho. Ustedes saben, el látex es una leche que proviene de un árbol y con ese látex obtenido se hicieron los primeros, por ejemplo, las llantas de los automóviles, la impermeabilización, las bombas hidráulicas, todos los sistemas hidráulicos que conocemos hoy en día tienen una pieza de caucho, ¿no? Esto revolucionó el mundo, pero también fue un acto barbárico a la hora de que una determinada inversión de capital en una empresa exploradora debía debía tener éxito, sea como fuera, y pues conocemos la película de Fitzcarraldo, por ejemplo, ¿no? Ese señor que debe, por su empresa y por la inversión que ha hecho, coge un barco y lo pasa encima de una colina porque se había equivocado de quebrada por la cual debía haber ido para encontrar su oro blanco. Entonces, ¿no quiere seguir? Ah, sí, sí quiere seguir. Esta es la experiencia entonces que nosotros hicimos en eso. Lo que hicimos fue en un cultivo de látex en Río Branco, por una invitación de la Bienal de Sao Paulo. Lo que hice fue hacer una huella de ese árbol, ¿no? Y se obtuvo esta piel del árbol, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera fue una de las primeras traiciones que hice a mi herbario, porque yo ya no solamente recogía plantas de plástico, sino que como no encontré la que necesitaba, pues la hice. Y era el árbol de caucho hecho en caucho. Esta es una exposición que se hizo en España, en el Centro del Carmen, en el 2007. Y quiero aquí mostrarles una de las últimas exposiciones que fue y que nos da lugar digamos, a hablar de lo que hubo en la expedición del High Festival, ¿no? En la exposición del High Festival. Esto fue una invitación de Manifesta e hicimos una expedición siciliana y allí estuve recogiendo plantas no solamente made in China, que también me interesaban, sino también artesanías de la isla de Sicilia. Y se exhibieron en un lugar
totalmente extraordinario que era el Orto Botánico de Palermo, uno de los más antiguos lugares digamos, de recolección botánica, ¿no? Esta fue la misma exposición que hiciste en Madrid en la Galería Fernando Pradilla. Eh, La siciliana, sí, ¿no? sí, fueron estas piezas. Evidentemente no tenía, digamos, el contexto que era este Claro. orto botánico, pero sí todas estas piezas estuvieron se vieron en Madrid el año pasado. Son estas, ¿no? Entonces, esto era una especie también como de absurdo porque ningún botánico pone láminas botánicas dentro de un invernadero. Pero Tú ya lo has hecho varias veces, tú ya lo has hecho varias veces. sí, es una especie como de, más bien como de intervención simbólica, donde dentro de un invernadero, digo, de esta natural ya hay una artificial, de esta natural ya hay una artificial, ¿no? Es una especie como de parodia. Yo creo que la parodia continúa. Estas eran algunas de las imágenes. Allí tuve la oportunidad, por ejemplo, de recoger estas dos, y la recolección no solamente es simbólica, sino también quiere hacer unos comentarios dentro de la historia y dentro de lo político, ¿no? En este caso, estas dos flores están recogidas en el cementerio de la ciudad de Corleone, donde acababan de morir uno hacía unos 5 días cuando yo había pasado por allí y otro hacía unos años. Dos capos de la mafia, ¿no? Y esto me daba a mí, la recolección de estas plantas me daba la oportunidad de hablar de ese estereotipo siciliano. Bueno, este es el invernadero, es lo que mostramos en el High Festival. Esta es la primera exhibición. En la Embajada de Colombia también estuvo. En la Embajada de Colombia, sí. Aquí está precisamente en la Embajada de Colombia. Oh, sí, es este. Mira, Tu percance. Ahí estaba en la Embajada de Colombia. Oye, ¿esto por qué me está yendo para el otro lado? Esta es la exhibición en la Embajada de Colombia, en su mejor momento. digamos, el momento, pero luego curiosamente y casi como una metáfora política, llegó un ventarrón y tumbó todo y se lo llevó. Mira, Alberto, te voy a interrumpir porque Por favor. ya con esto quedamos un poco como en la mente de lo que es realmente el herbario. Sí. Y interrumpo para dos cosas. Uno, para pedirte que pares la presentación para luego continuar. Sí, desde luego. Para decirle a todos los que nos están escuchando que estaremos encantados de que hagan las preguntas porque las vamos a comentar después para que puedan contestar todas las preguntas de toda la gente. Y porque quiero conectar un poco con Carlos, porque quiero, hablando de expedición botánica, yo entiendo que la expedición botánica pretendía promover valores. Y Carlos, tú dices que las vanguardias artísticas, y ahí salto un poco en el tiempo, hasta las vanguardias, pueden afectar nuestros gustos, nuestras elecciones y nuestra forma de vida. Incluso, cito entre comillas porque lo dices tú, se dan guerras culturales por promover valores, que eso me encanta. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Que yo creo que ahora hay muchos, pero ¿puedes darnos algún ejemplo tú sobre esas guerras culturales que se dan por promover valores? Claro que sí, claro que sí. Aprovecho antes para saludar al maestro. Carlos, por favor. Solemos tener muy buenas conversaciones cada vez que coincidimos en algún lugar. Y además debo confesarme privilegiado porque fui testigo de cómo inició estos proyectos, ¿no? Las primeras fotografías que empezó a tomar Alberto de hojas artificiales aquí en Madrid, creo que alcancé a verlas sin lugar a dudas, sí. Entonces, Yo creo que a la puedo decir salida, sí. No, perdón, sigue. No, puedo decir con certeza que he estado, digamos, desde los inicios de este proyecto ahí viendo la evolución, lo cual pues, me enorgullece bastante. Y uniendo el discurso de Alberto y lo que hemos estado viendo sobre las expediciones, yo quisiera, bueno, hablar de otro tipo de expediciones que se relaciona con la pregunta que me hacías, Mafe, sobre las guerras culturales y las vanguardias. Sí, en efecto, las vanguardias del siglo XX fueron
digamos, propuestas estéticas, de renovación estética, pero sobre todo y por encima de eso eran propuestas de renovación espiritual, de renovación de valores, incluso de creación de hombres nuevos. Los artistas sí pintaban y esculpían, pero también querían, digamos, insuflar al ser humano con nuevos valores que los convirtieran en algo distinto. Digamos que el ejemplo típico suele ser el futurismo, porque es bastante evidente. En la Italia de 1909 aparece un personaje muy cafeínico, lo llamaban la cafeína de Europa, que es Filippo Tommaso Marinetti, que empieza a resentir muchísimo la situación geopolítica de Italia. Se da cuenta que al frente tiene un gran imperio, el austrohúngaro. Se da cuenta de que Italia en el pasado fue una gran potencia conquistadora, imperialista, que se paseaba por el mundo con sus gladiadores, imponiendo su dominio, y que para principios del siglo XX se había convertido en una nación receptora, femenina, algo que para él era terrible. Donde antes había grandes gladiadores, ahora solamente había gondoleros, hosteleros y cantantes de serenata, y eso le parecía espantoso, le parecía horrible, degradante para la autoimagen de los italianos. Entonces se propuso transformar el corazón italiano, el espíritu italiano. ¿Cómo? Bueno, pues necesitó una fuente de inspiración, una fuente de nuevos valores, y lo que tuvo a la mano, porque estamos hablando de principios del siglo XX, el inicio de la modernidad, fue la máquina. Marinetti vio un automóvil con válvulas, con pistones, con motores, es decir, con un motor así desbordado, y quedó fascinado. Le pareció la experiencia estética más deslumbrante que había tenido en su vida. Le pareció que esa era el impulso que necesitaba Italia, que necesitaba el italiano, y lo que se propuso fue crear una vanguardia que retomara los valores de la máquina, es decir, la velocidad, la fuerza, el ímpetu, el dinamismo, la multiplicidad, el poderío, y pasarlos de la máquina al corazón italiano. Luego el italiano tenía que pensarse como una máquina y vivir a la luz de esos valores. Bueno, la pintura era simplemente una ejemplificación de lo que tenía que ocurrir con el espíritu italiano, y también el teatro, y también la cocina, y también la arquitectura, y también la música. Digamos que el hombre nuevo futurista tenía que vivir en un entorno futurista con nuevas estéticas, con nuevas prácticas artísticas, para que su alma se impregnara de todos estos nuevos valores y se convirtiera en ese hombre nuevo. Bueno, ese es un ejemplo típico, digamos, pero vinculando la pregunta y la temática con lo que viene diciendo Alberto, a mí me gustaría hablar de la vanguardia latinoamericana, que también hizo una suerte de expedición a la inversa. Digamos que a principios de siglo, por influencia de Marinetti, ¿no? Llega Marinetti a América Latina, llegan sus escritos y los poetas se empiezan a enloquecer, se empiezan a dar cuenta de que en realidad hay un espíritu nuevo, y que la poesía latinoamericana, la poesía que había hecho importante culturalmente a América Latina, que fue el modernismo, es decir, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva, que toda esta poesía se estaba quedando un poco anticuada, que era, por un lado, lánguida, bohemia, decadente, existencial, se preguntaba por el sentido de la vida, tenía dudas místicas, tenía cierto componente mórbido. Todos estos poetas terminaban suicidándose, era frecuente que acabaran suicidándose por el vacío existencial, por las angustias divinas y demás. Entonces estos nuevos poetas les exaspera esa actitud. Han visto la máquina, han visto el futurismo, y se dan cuenta de que el espíritu nuevo va por otro lado totalmente distinto. Tienen que renovarse, tiene que haber una regeneración espiritual. Casi, Carlos, perdona, casi que el exotismo entonces viene de Europa. Claro que sí, allá voy. Entonces ellos se van a buscar esto nuevo a Europa, el que puede, desde luego. No era fácil cruzar el Atlántico en esa época, pero los que pueden se van a Europa a buscar esa novedad, ese futurismo. Bueno, ¿y qué se encuentran en Europa? Se encuentran que la vanguardia europea está fascinada con el primitivismo americano.
se dan cuenta de que los dadaístas, los Picasso y los cubistas, los expresionistas, después los surrealistas, están fascinados con cierta libertad instintiva que de una forma un tanto ingenua, exotista y cliché asocian o con lo africano o con lo americano, ¿no? Y ese contacto con los europeos exotizados les devuelve una conciencia de lo americano importantísima, les devuelve una conciencia de lo americano sorprendente. Y hacen algo. O sea que ahí hay un viaje de ida y vuelta. De ida y vuelta, exactamente. Digamos que los europeos no han pisado América Latina y sin embargo están fascinados con, digamos, el primitivismo americano y también con otra cosa, con el arte prehispánico americano. Y es en Europa que todos estos artistas van a empezar a descubrir el arte prehispánico. Digamos, en Brasil no habían visto arte prehispánico, en Uruguay no habían visto arte prehispánico, en Argentina no habían visto arte prehispánico, posiblemente en Colombia tampoco habíamos visto arte prehispánico en esa época. Y la única manera de descubrir lo que habían hecho las culturas indígenas antes de la conquista era yendo a París, al Museo del Hombre o al Louvre, y descubrir esta maravilla. Además, se empiezan a dar cuenta los artistas latinoamericanos de una cosa, que el cubismo es simplemente una copia del arte prehispánico, que toda esta recreación de la naturaleza a partir de la forma geométrica, toda esta reinvención de lo natural a partir del cubo, del cuadrado, del cilindro, eso ya estaba en América mucho antes, ¿no? Bueno, un milenio antes. Entonces se dan cuenta de que si los europeos que no han visto un negro en su vida, que no han visto un indio en su vida, hacen arte indio y arte negro, ellos que habían estado en contacto permanente con esos elementos que hacen parte de la realidad latinoamericana, eran los que en realidad tenían la autoridad para hacer este tipo de arte. Entonces, la expedición que hacen a Europa, creyendo que iban a modernizarse y a europeizarse, lo que hace es que los americaniza muchísimo. Vuelven entonces a América Latina para intentar forjar vanguardias latinoamericanas que rescaten este elemento americano. Y ahí tenemos, bueno, una maravilla de ejemplos, una maravilla de personajes. Está desde Borges a Joaquín Torres García, están los brasileños Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Los muralistas también pueden ser un poco. Sí, claro, los muralistas también. Está Siqueiros y Rivera, que estaban en París. Siqueiros es de los primeros incluso que se da cuenta de este elemento constructivo que están usando los cubofuturistas, Picasso, y que ya estaba en América. Entonces él vuelve feliz a vincularse al proyecto de Vasconcelos en México, que es, bueno, este alarde de pintura mural que se inventó el secretario de Educación, de Instrucción Pública de ese entonces. Pero bueno, ahí después se enfrentan con Vasconcelos. Esta es otra historia, ¿no? Ahí doy un pincelazo. Vasconcelos no era un vanguardista, Vasconcelos estaba pensando en problemas raciales aún. Vasconcelos venía de la tradición modernista, y los modernistas todavía estaban muy afectados por la idea de que había un espíritu racial y que las artes eran un canal para entender ese espíritu de la raza y que por lo tanto había que entender el arte popular, había que ir a las pulquerías, había que ir a las expresiones espontáneas de arte porque ahí respiraba la raza y se podía entender a los países, ¿no? La identidad, la verdadera identidad de los países. Entonces, el muralismo es un choque entre el cubismo, el cubofuturismo y las ideas raciales y, digamos, arielistas o modernistas de Vasconcelos, que dan una mezcla bastante interesante, no exenta de choques y de malentendidos. Pero bueno, de lo que yo quería hablar era de la guerra cultural que se forma dentro de la vanguardia brasileña, que es un caso apasionante, después de que un poeta muy, muy importante, Oswald de Andrade, y la pintora Tarsila de Amaral están en París, se empiezan a sentir unas nostalgias por lo brasileño, quieren ir a redescubrir Brasil
y vuelven a su país dispuestos a hacer una vanguardia que fuera a la vez muy nacional, muy arraigada en elementos locales, en elementos identitarios, pero también cosmopolita, ¿no? Universal. Y encuentran un punto de intermedio muy sugerente, que es empezar a hacer expediciones por Brasil, como el maestro Baraya. Se van a recorrer Brasil, se van a recorrer Minas Gerais, y mientras Tarsila pinta, Oswald escribe su poemario Pau Brasil, y Tarsila empieza a pintar escenas del interior, escenas urbanas, y todo lo hace con un estilo, digamos, heredado de Fernand Léger, cubista, pero un cubismo más tropicalizado, con colores tropicales, con temática tropical. Estaba de alguna forma creando un canal de comunicación entre lo más local, lo más arraigado a la tierra, con los estilos más cosmopolitas, más universales. Esa fue una de las estrategias. Pero hubo otro grupo, los verde amarillos, que también querían renovación espiritual, también odiaban el modernismo, que en Brasil se llamó parnasianismo. Odiaban la languidez, odiaban la actitud suicida, odiaban la bohemia, odiaban toda esta decadencia y todo este malestar existencial. Querían renovar el espíritu y querían acabar con eso. Y por eso parecían muy en la misma onda o en la misma línea de Tarsila y de Oswald. Y sin embargo, estaban destinados a detestarse y a odiarse y a combatir desde orillas culturales totalmente distintas. ¿Por qué? Porque lo que les molestaba a los verdeamarillos de los parnasianos es que fueran afrancesados. Es decir, es que justamente que tuvieran influencias extranjeras cosmopolitas. Lo que ellos querían era purgar al Brasil de cualquier influencia extranjera, digamos, decolonizarlo totalmente para que hubiera una absoluta pureza cultural y que el arte y la literatura emanaran del fondo telúrico del pueblo. Es decir, ni siquiera de las ciudades, del campo, de la provincia, del pueblo, del hombre llano, ¿no? Odiaban, desde luego, toda la actitud cosmopolita de Tarsila y de Oswald. Ellos dos fueron pareja y les decían Tarsiwald, como Branjoli, ¿cómo era? Máximo. Como Branjoli, pero Tarsiwald fue los antecesores a Branjoli. Brangelina. Estos les decían Tarsiwald y eran, yo creo que mucho más sexys, mucho más, digamos, creativos, innovadores. Hombre, atractivos seguro, o sea, estar con ese par tenía que ser increíble. Increíble, exactamente. Y entonces es los verdeamarillos, Plinio Salgado, Casiano Ricardo, Menotti del Picchia, detestaban a los cosmopolitas. Eran agentes corruptores. ¿Por qué? Porque estaban trayendo manierismos extranjeros, fórmulas estéticas parisinas, a un contexto local que lo que necesitaba, según ellos, era un arte estrictamente nacional, ¿no? Totalmente purgado, limpio de cualquier contaminación extranjera, para que así emanara el verdadero Brasil, ¿no? Y de lo que se trataba era de construir una identidad nueva, de construir la verdadera identidad Brasil, que hasta el momento siempre había estado contaminada por el colonialismo, por los parnasianos, por la vanguardia. Había que purgarlo, hacer por fin una identidad brasileña pura. Bueno, de estos enfrentamientos, el resultado son dos trincheras culturales que se van a atacar muy fuertemente, ¿no? Los nacionalistas puristas y los nacionalistas cosmopolitas. Los dos estaban interesados en inventarse una nueva identidad para el Brasil, pero mientras unos querían contacto con el mundo exterior, ¿no? Universalizar lo brasileño, los otros querían cerrazón total y brasileñizar lo brasileño. Para ir cerrando, las posturas van degenerando a tal punto donde los verdeamarillos después montan la escuela de ANTA, la escuela del ANTA, y después dan el salto a la política. Y estas ideas transformadas en un proyecto político acaban siendo fascismo. Es decir, dan el salto a un partido político que se llama el integralismo,
y el líder Plinio Salgado empieza, no dice Heil Hitler, sino Anahuac, ¿no? Sí, recoge un grito de guerra tupí y se convierte en el saludo, pero hacen el saludo nazi. Todos se visten de verde, evidentemente, porque es el color brasileño, y o sea, inventan milicias de acción nacional. ¿Y qué es la acción nacional? Es la transposición de ciertos ideales estéticos, de ciertos ideales vanguardistas, ¿no? De esta vanguardia nacionalista, convertidas en un programa de acción, es decir, ataque a lo extranjero. Ya lo que hacíamos desde la poesía, desde la pintura, lo vamos a traducir en acciones concretas de ataque a lo extranjero. Entonces, la cosa se nos pone complicada, porque ya el vanguardista se convierte en un hombre de acción, militante, con una fe mística en la causa nacional, que se va a convertir, digamos, en una amenaza para la democracia brasileña. En efecto, en 1938, estos poetas convertidos en en actores políticos intentan dar un golpe de estado a Getúlio Vargas. Fracasan. Donde hubieran triunfado, la historia probablemente de la humanidad hubiera sido distintísima. Hubiera sido otra la historia, porque esto fue en el 38, a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y estos, desde luego, en la Segunda Guerra Mundial apoyaban a Hitler, ¿no? No a Estados Unidos. Y hubiera sido otra historia si Brasil se convierte en una potencia fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Hubiera sido interesantísimo, porque también en México Vasconcelos se había convertido en nazi, el doctor Atl, otro vanguardista, también se había convertido en nazi. Digamos que el nazismo estaba aflorando por todas partes, gracias en gran medida a la reivindicación cultural de la vanguardia nacionalista, que floreció por todas partes. ¿Y qué pasó con los cosmopolitas? Los cosmopolitas estaban en otra onda totalmente distinta. Ellos eran internacionalistas. Ellos querían comunicar a Brasil con el mundo, y su recorrido natural fue uno muy distinto. También dan el salto a la política, dejan el arte, empiezan a Oswald de Andrade, deja el teatro, deja la poesía y empieza a publicar una revista que se llama Home do Povo, de orientación marxista, y finalmente acaba militando en el comunismo. Entonces, Plinio Salgado y Oswald de Andrade acaban en trincheras. Primero eran trincheras culturales que terminan siendo trincheras políticas totalmente opuestas, a pesar de que su génesis era exactamente la misma: la renovación espiritual de Brasil, la creación de una nueva identidad para Brasil. Es decir, es un ejemplo de cómo estas peleas culturales, de estas guerras culturales, de estas guerras que se dan en los campos artísticos, finalmente empiezan a tener consecuencias a mediano o largo plazo en la realidad, ¿no? No ganó ninguno de los dos, desde luego, no ganó ninguno de los dos. Ganó Getúlio Vargas, que fue un militar populista, que hizo algo bastante interesante, y es que una vez en el poder reunió a la vanguardia de la derecha y a la vanguardia de la izquierda y la puso a trabajar para el Estado. Y así logró construir una empresa cultural estatal fascinante que mezclaba, por un lado, un nacionalismo radical y por otro lado, una fachada cosmopolita bestial. Y gracias a esa fachada experimental, vanguardista, la arquitectura brasileña, por ejemplo, tuvo un desarrollo maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues yo creo que ya le cedo la palabra a Alberto para que continúe con la expedición. Con la expedición. Yo casi me he montado en las diferentes, digamos, tendencias que tú estabas mostrando de esa pregunta por lo brasilero, ¿no? Por un lado, pues entonces los cosmopolitas, y por el otro lado ese nacionalismo exaltado. Y yo creo que el herbario de plantas artificiales de alguna manera es una respuesta a esa identidad cultural
nacionalista basada en una imagen utópica del trópico, ¿no? Es como a la pregunta de ¿qué somos nosotros? Pues nosotros somos plantas, somos trópicos, somos florescencia, somos, ¿no? Todo este tipo, digamos, de imagen utópica y que de alguna manera es una farsa. En últimas termina siendo una farsa porque es una proyección de banderas simbólicas que van llevando, depende de cuál sea el extremo político, se va llevando como el agua al molino, a cada uno de los molinos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente todo lo que significaba la expedición botánica de Mutis en Colombia por mucho tiempo es y todavía hoy en día se sigue llevando como una especie como de orgullo nacional, pero que es absolutamente simbólico, porque la degradación o la misma historia del caucho es una barbaridad detrás de otra. Una de las expediciones que yo hice a Brasil fue una primera expedición, se llamaba Expedición Nova Brasilensis, ¿no? Que usaba un título totalmente cientifista, un poco, ¿no? El latinazgo ese que va legitimando un poquito el conocer que se vaya a generar. Y al final, detrás de lo que yo iba, había encontrado una nueva naturaleza brasilera, toda made in China, ¿no? Entonces, y esa operación sigue resultando efectiva a la hora de comentar ciertos idealismos como los que tú has estado repasando ahora, ¿no? Hay dos cosas que me parecen curiosas. La segunda expedición que hice yo en Brasil fue precisamente a Brasilia, ¿no? Esa ciudad utópica donde hay ese despliegue extraordinario a nivel mundial, no hay punto de comparación. Bueno, hoy en día hacen algunos centros comerciales con esas ínfulas, pero no lo logran. Esa imagen del modernismo, de la utopía de que finalmente América tiene el derecho a pensar, ¿no? Y de alguna manera el ejercicio que yo estuve haciendo fue comparar plantas artificiales con los edificios de Niemeyer, ¿no? Y el resultado precisamente era un comentario donde esa utopía tampoco no ha sido, sino para muchos incluso un estruendoso fracaso social, ¿no? Eh, yo quiero compartirles una imagen, voy a saltarme un poquito digamos... Antes de un comentario, maestro, Por favor. claro, su exposición además muestra que todos estos ideales de pureza pueden hacerse fake con mucha facilidad, ¿no? China puede falsear cualquier identidad. Absolutamente. Puede eliminar cualquier ideal de pureza, pues porque puede reproducir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que nosotros creamos muy propia, muy autóctona, finalmente es reproducible, mucho más barato y con mucha más efectividad en China. Sí, incluso lo que señalaba un cierto investigador, no lo sé citar ahorita con nombre y apellido, pero decía que efectivamente era muy curioso cómo la industria del souvenir está hecho todo en China, ¿no? O sea, todos los souvenirs, incluso hay defensas nacionales que tratan de decir, no, por favor, los sombreros no los compren made in China, vamos a comprar el sombrero volteado que está hecho aquí, ¿no? Y evidentemente la estrategia comercial china es apabullante. Es decir, se apodera del elemento simbólico y lo convierte en una fuente de capitalismo increíble, ¿no? Es absurdo, ¿no? Sí, bueno, lleva esa dinámica al extremo, ¿no? Porque, sí, digamos, todo arte, lo sé, como antropólogo, cuando me estaba formando como antropólogo siempre quise
estudiar antropología del arte, evidentemente. Y me di cuenta que la antropología del arte cada vez cedía más terreno a la antropología del turismo, por una razón bastante obvia. Al principio me costó entenderlo, pero después me pareció obvia, y es que todo el arte vernáculo, todo el arte popular, todas las artesanías ya no tienen ningún fin práctico dentro de la vida de las comunidades que las producen. Todo se hace para venderle al turista. Es decir, todos las cocas, las cucharas que compramos, o los símbolos, las efigies que compramos cuando estamos de paseo, no tienen ningún significado ni ninguna utilidad en la vida cotidiana de los artesanos que las producen. No hacen ningún tipo de ritual con ellos, no comen en ellos, no hacen parte de los utensilios prácticos de su casa. Desde luego que no. Están ahí y están hechos simplemente para que el turista tenga la ilusión de que está comprando algo autóctono. E incluso algunos mercadillos muy en África, sobre todo muy avispados, conociendo al turista occidental, lo que hacen es que esconden ciertos productos, los untan con sangre, con plumas, ¿no? No los ofrecen y dejan que el turista los descubra y que el turista pregunte por ellos. ¿Y qué hacen estos vendedores, unos maestros? Dicen, no, eso no está a la venta, eso es nuestro, eso lo usamos nosotros en nuestros rituales. Inmediatamente, imagínese usted, el turista empieza a babear, empieza a chorrear babas, y eso es lo que quiere. Ese es el artículo que quiere porque cree que está comprando algo original, algo no para turistas. Ninguno de nosotros es turista, somos viajeros, somos expedicionarios, nadie se cree turista. No, nosotros turistas nunca. Exactamente, ninguno, nosotros desde luego que no somos turistas, somos otra cosa, porque tenemos conocimiento y no nos dejamos engañar. Pero los vendedores del arte popular, de la artesanía, se las saben absolutamente todas, y saben exactamente cuál es la mirada occidental y cuál es el gusto occidental y qué es lo que está buscando el occidental, y logran, es decir, planear este tipo de artimañas para hacer caer al turista en la trampa. Entonces, finalmente, eso también es un fake. Esas artesanías que se compran pensando que son realmente originales, que son un producto surgido, digamos, de lo telúrico, de lo cultural, de lo popular, en realidad, hoy en día son un producto que hace parte del capitalismo contemporáneo, del turismo capitalista. Y China simplemente es la exacerbación de eso. Ser turista es a veces para muchos una especie como de vergüenza, ¿no? Evidentemente. Pero ya no hay manera de no ser turista, porque incluso las ciudades, una ciudad como Venecia es un pequeño teatro y todo el mundo estamos allá como figurines que vamos andando en el teatro que se ha convertido en la propia ciudad. Lo quiera o no, el viajero convierte eso en su teatro y se vuelve escenificador, ¿no? Es lo que estaba citando de la rabia de Marinetti, ¿no? Con respecto a lo italiano realmente. Pero me pareció muy curioso, que quería compartir esta imagen contigo. Este es un automóvil Ferrari, precisamente. Es un Ferrari en el trópico. Y lo está conduciendo un personaje que he estado creando, ¿no? Ese automóvil Ferrari del año 60 y pico perteneció en su momento a un presidente mexicano, a Adolfo López Mateos, ¿no? Y entonces era esta especie como de personaje absoluto del cosmopolitismo, ¿no? Dandy, ¿no? Y es este presidente que tiene no uno, sino varios automóviles de mucho lujo, que en últimas, al final este auto se lo regala un gobernador de Chihuahua a Enrique Peña Nieto, recientemente. Ese mismo automóvil, esa especie como de... ¿cómo llamemos? Como de fetiche, ¿no? De fetiche de la utopía que podría compararse con la idea de Brasilia, moderna, pujante, adelante, pero que realmente es de una sociedad
que va a dos velocidades o tres velocidades distintas y que a veces se encuentran aquí en una especie como de chiste utópico, pues está el Ferrari de Peña Nieto pinchado en el Magdalena, en el río Magdalena, ¿no? En Colombia. Pero es curioso porque ahí al lado también está, porque está fijado en el Magdalena, porque esa utopía alrededor del automóvil, de la máquina, de esa excelencia, es realmente, hoy en día, es una proyección de jerarquía y de capital, ¿no? Evidentemente son autos que sobre todo casi siempre llevan la idea de un dinero extraordinario por el cual se ha pagado por él, ¿no? Y de esa utopía también jugó España en un determinado momento, ¿no? Con la fábrica de automóviles Pegaso. Quiero mostrarles esta imagen. Son dos automóviles Pegaso construidos en los años 50, 53 y 51 más o menos, ¿no? Esa es una fábrica donde estos automóviles eran más costosos de producir que aquellos Ferraris, ¿no? Y los producían ¿dónde? En España. ¿Y quién los producía? Pues la Fábrica Nacional de Automóviles. Es un acto simbólico y sin embargo, pues me puse a averiguar al respecto de esos automóviles, dónde habían parado. Y este automóvil amarillo termina, el dueño, quien lo compra, es Leonidas Trujillo, el Chivo, ¿no? Y se lo lleva a la República Dominicana, lo matricula como el número 1 del Salvador de la Patria, algo así, ¿no? Y se pasea en un auto, bueno, lo posee este señor como un símbolo, precisamente también de un símbolo diplomático, un ejercicio de utopías, de cosmopolitismo, ¿no? Y el de la derecha es un automóvil negro que Francisco Franco le regala al presidente de ese entonces de Portugal, a López Craveiro. Entonces, esa misma máquina no es solamente, como lo señala o lo quería señalar, ese impulso de Italia, como lo señala Marinetti, sino es definitivamente un elemento político, ¿no? Eso es algo que se me venía a través de lo que tú estabas diciendo. Sí, y hay un desencanto con la máquina en esos cuadros, ¿no? Una fascinación. Se estrellaron. Están todos estrellados, pinchados y varados. Es curiosísimo. Aquí en redes Efraín Gutiérrez Zambrano comenta el fetichismo de la mercancía que explicó Marx. Tal cual. Efectivamente. Hay una cosa ahí, ay, perdona, Carlos, pero hay una cosa que es importante de esto, bueno, o si quieres pregunta tú, porque luego voy a hacer una pregunta que no entiendo, mejor dicho, quiero que hable primero Carlos y luego que me conteste. Simplemente un pequeño comentario que me inspiró ver esas máquinas hechas polvo en medio del trópico, abandonadas y estrelladas, que muestra un cambio en la sensibilidad brutal, ¿no? Porque ya no es la idealización de la máquina, no es el furor por las posibilidades de la máquina, sino cierto desencanto hacia la máquina. Y también me recordó a lo que hacía una amiga nuestra, supongo que también es amiga suya, Milena Bonilla, que Sí. se subía a las bucetas a remendarlas, ¿no? A remendar la silletería, y es una imagen conmovedora después de hablar de Marinetti, ¿no? Es la fascinación por la máquina, después ahora sentimos es como algo de pesar por la desvencijada maquinaria urbana bogotana, que el artista no la lava, no le canta, sino que tiene que ir a repararla, ¿no? a coserla, porque está hecha polvo, ¿no? Entonces... Allá está un mono, allá está un mico que está encima del coche comiéndose el limpiaparabrisas. Sí, tal cual. Y curiosamente, fíjate que cuando Craveiro López recibe de regalo este auto, es la época en que Portugal es una de las últimas naciones que todavía se afianza y no quiere soltar sus dominios coloniales sobre Angola y sobre Mozambique, ¿no? Lugar donde están estos babuinos, by the way, como dicen los americanos. ¿No? Pero de alguna manera
los personajes terminan siendo como una especie de absurdo. Por ejemplo, una cosa que he estado investigando mucho es la colección y todo lo que sucede alrededor del narcotraficante, ¿no? Es un personaje que todavía, digamos que muy simbólico, muy, bueno, irreal, ¿no? Hecho de un poder como tal, pero que sin embargo luego deviene mito en el caso de Pablo Escobar, y que al final tiene una colección de autos también extraordinaria, que son simplemente como zarpazos sobre esos elementos simbólicos del poder, de la tecnología, del prestigio, de la jerarquización social, y los colecciona a montones y al final terminan totalmente quemados en lo que es la Hacienda Nápoles, junto con hipopótamos, elefantes, rinocerontes, ¿no? Como esos elementos del poder y que en todo caso están transformando hoy en día el paisaje contemporáneo. Sin ¿No? duda, sin duda. Y ahí va una siguiente pregunta, que es, hemos visto esta obra que entiendo que es una nueva y que no tiene nada que ver con Herbario. Todavía tiene que ver algo, ¿eh? Por lo Cuéntanos que un poco vamos, cómo se por lo que vamos conecta, charlando. cómo se conecta, cómo se conectan estos superautomóviles de lujo en medio de esa selva tropical colombiana en donde los hipopótamos, por ciento, también están presentes. Fíjate que digamos, por decirlo de alguna manera, el explorador del botánico es un naturalista, ¿no? Es un personaje que va investigando en la naturaleza y cogiendo ciertos elementos y los colecciona de alguna manera, ¿no? Y hoy en día, pues cuando este proyecto sobre los animales surgió de un proyecto que estaba trabajando con el artista mexicano Jonathan Hernández, en el cual nos fuimos una vez a modo de expedicionarios a filmar tipo National Geographic unos animales en el Magdalena Medio. Y evidentemente, ¿qué era lo que filmamos? Pues unos hipopótamos africanos. Esto parece como una especie absurdo, pero que está ahí y que hoy en día, todavía hace un par de semanas todavía, y no van a dejar de salir noticias un poquito exóticas alrededor de esta idea de la simbolización del poder a través de los animales, pero también a través de estas máquinas que, Carlos, si te soy sincero, hay algunas de esas que también siguen siendo fascinantes, así sean viejas, ¿no? Sin duda. Mira, Carlos, quiero ir ahora contigo. Y quiero ir un poco porque nos has hecho un poco un recorrido desde Marinetti hasta las vanguardias de Brasil, pasando un poco por diferentes países e incluso diferentes épocas. Es un poco lo que has hecho con tus libros. Cuando los que te leemos sabemos que tú has ido desde las vanguardias, te has hecho con El puño invisible un recorrido por una parte de la historia, luego has llegado a Salvajes de una nueva época que podría decir que es un poco más actual, porque los ejemplos, aunque parezcan que es imposible que ocurran hoy en día cosas así, nos damos golpes todos los días cuando vemos las noticias y entonces vemos que la realidad supera la ficción. Sí, son de los Eh, 5 últimos años, más o menos. sí, Los de los ejemplos. últimos años, justo. Y hay una cosa me voy a salir un poco del guión, pero quiero hablar de una frase que tú siempre dices de cómo el arte ha cambiado y la política también. Y hablas de cómo los artistas se han vuelto políticamente correctos y los políticos, en cambio, se han vuelto los nuevos performers. Sí, digamos que ese fue el diagnóstico que encontré cuando me puse a ver qué había pasado en los últimos 10, 5 años, digamos, desde que terminé El puño invisible. El puño invisible va hasta el 2011, hasta los indignados, hasta el movimiento de los indignados. Que fue, digamos, un momento crucial en la historia, porque no solamente, bueno, digamos, europea quizás y norteamericana, porque fue el pistoletazo de salida a nuevas iniciativas políticas que produjeron mucho entusiasmo inicialmente y de pronto los vemos ante nuevos populismos, nuevas formas de populismo y nuevas formas de populismo que están contagiando toda la política.
Entonces, bueno, mi intención era ver qué había ocurrido desde ese momento hasta antes del COVID, hasta antes de la pandemia. Y lo que vi con cierta claridad es que ciertas conquistas de las vanguardias, ¿no? Ciertas conquistas más que estéticas, éticas, morales de la vanguardia, que habían empezado, digamos, con el dadaísmo en cuanto a libertad sexual, en cuanto a libertad del individuo, autoexpresión, antiautoritarismo, se habían ido consolidando, se habían ido legitimando. A partir de los 60 habían tenido una fuerza tremenda, ¿no? Se habían añadido a estas conquistas ciertos temas por feminismo, el tema ecológico, el tema de las minorías, el tema de los migrantes, y estas reivindicaciones de la vanguardia o de la posvanguardia siguieron consolidándose hasta que finalmente, al día de hoy, se han convertido prácticamente en unas de las ramas por donde circulan las artes plásticas, ¿no? El poscolonialismo, el feminismo, las migraciones, los problemas con los migrantes, el problema con las minorías, con los transexuales, es decir, con toda una cantidad de problemas éticos que se relacionan con problemáticas sociales acuciantes, que salen permanentemente por los medios, ¿no? La crisis de los migrantes, pues eso tuvimos permanentemente bombardeo mediático con imágenes terribles, la situación de los transexuales y todos los debates feministas pues se han convertido no solamente en tema de debate público, sino que han saltado a la publicidad. La publicidad, las empresas se hacen ahora feministas para montarse en este carro y para valorizar sus productos. Bueno, y lo mismo con el cambio climático, ¿no? Pues desde Greta Thunberg hemos estado permanentemente atentos a las reivindicaciones climáticas, ¿no? Entonces, esto se convirtieron por un lado, en problemas artísticos, por otro lado, en problemas empresariales, porque las empresas también se están asociando a estas temáticas para potenciar sus marcas, ¿no? Entonces, ahora todas las empresas tienen que ser ecologistas, tienen que ser feministas, tienen que tener algún tipo de conciencia social, ¿no? Digamos, tienen que hacerlo así para ir con la época. Y sin embargo, ¿qué ha pasado en la política? ¿No? ¿Qué ha pasado en el campo de la política? Lo que hemos empezado a ver es que salen de la nada ciertos personajes con una actitud muy marinetiana, digamos, muy chulesca, muy rupturista, muy, de alguna forma, revolucionaria, si traigan ideas reaccionarias, pero su actitud, su forma, su puesta en escena, su performatividad es muy revolucionaria, es muy disruptiva. ¿Cómo lo hacen? Con tweets terribles, escandalosos, con pequeños performances como ese que hizo Bolsonaro antes de ganar las elecciones en el Congreso, votando el impeachment por Dilma y invocando al torturador de Dilma Rousseff, es decir, alabando la dictadura brasileña e invocando a un torturador, que fue una cosa desconcertante que sin embargo lo convirtió en un personaje público. Es decir, nadie tenía ni idea de quién era este tipo, un capitán oscuro, un tipo siniestro, un funcionario mediocre que de pronto adquiere relevancia porque hace esta cosa tan absurda, tan descabellada, tan transgresora para la moralidad contemporánea, que inmediatamente tuvo una luz encima de él, como un reflector iluminándolo. Bueno, pues todas estas estrategias bastante disruptivas, bastante performáticas, bastante agresivas, han permitido la emergencia de ciertos grupúsculos políticos, ¿no? Que de cero al Congreso han tardado, digamos, meses en no ser nadie, en no aparecer en los medios de comunicación, a convertirse en el tema de debate público número uno y finalmente a llegar a cargos públicos de gran relevancia, ¿no? ¿Y cuál ha sido su caballo de batalla? Justamente lo opuesto a lo que están haciendo los artistas. Es decir, les importa un pito el cambio climático, les importa un pito el feminismo, les importa un pito los transexuales, les importa un pito los migrantes. Les importa un pito todas las causas nobles que se han convertido en ramas en subdisciplinas de las artes plásticas contemporáneas, son justamente lo que esta gente detesta y lo que ataca,
y su popularidad se está nutriendo de esos ataques agresivos, performáticos, ¿no? Transgresores, ¿no? Entonces, de alguna forma se están convirtiendo en una suerte de vanguardia reaccionaria, una vanguardia populista de ultraderecha. Pero Marinetti también fue ultraderecha. Es decir, Marinetti, que fue el que empezó con todo esto, acabó al servicio de Mussolini, muriendo en la República de Saló, convencido de que el verdadero hombre nuevo y verdadero hombre futurista era Mussolini. Entonces no hay que extrañarse del todo, ¿no? Todas estas propuestas disruptivas, radicales, que arman conflicto allí donde no lo había, que se encargan de armar debates gratuitos para eliminar consensos, para allí donde había cierto tipo de concordia, cierto tipo de acuerdos, entrar a salpicar agua sucia para que otra vez nos enfrentemos, abriendo los debates permanentemente para generar cierto tipo de caos y cierto tipo de ingobernabilidad, que es justamente una situación en donde los populistas se manejan muy bien, ¿no? Porque los populistas no son nadie, es decir, parten de cero. Y en Río de Revuelto, cuando se rompen los consensos, se abre oportunidad a nuevas ideas y a nuevas figuras. ¿Por qué? Porque todo lo viejo se deslegitima, ¿no? Todo lo viejo empieza a perder legitimidad y empieza a aparecer lo que pensaban los modernistas brasileños, una cosa del pasado, una cosa lánguida, mórbida, rutinaria, tediosa, parsimoniosa, y lo que queremos ahora es acción concreta, rápida, soluciones mágicas o casi mágicas a los problemas. Y ese es el escenario perfecto para los populistas, ¿no? Cuando se pierde fe en los medios de comunicación tradicionales, en el sistema parlamentario, en lo parsimonioso del sistema parlamentario, en los partidos políticos con sus burocracias, cuando todo esto se empieza a deslegitimar, es cuando estas figuras, que son muy personalistas, que son muy caudillescas, tienen un éxito brutal, ¿no? Irrumpen como estrellas fugaces, como fuegos fatuos, ganan mucha luminosidad, mucho protagonismo y finalmente, pues, hemos visto lo que pasa, llegan a los congresos. Entonces, bueno, esa es la gran paradoja de nuestro tiempo. Los artistas son ahora niños buenos, que se preocupan por los problemas serios de la humanidad, son la conciencia, el pepito grillo de la humanidad, mientras que los políticos están siendo los niños malos, los infantes terribles, a ver, burlándose y más en todo esto, y curiosamente a los dos les sirve. Esa es la mayor paradoja de nuestro tiempo, es que a los dos les sirve, porque los artistas entran a la institución, ganan premios, se hacen importantes, es decir, hoy en día nadie se va a ganar un premio en el mundo de arte si no aborda nuestros temas. Es muy difícil que lo haga. Tiene que abordar estos temas, cambio climático, víctimas, ya lo dije, y los políticos, con el discurso opuesto, están entrando a los parlamentos. Es algo bastante desconcertante, es una situación bastante desconcertante porque casi que alterna el rol de la cultura y de la política, ¿no? La cultura podría ser el lugar donde se sacuden valores, ¿no? Donde hay un juego más agresivo, porque no están en juego, digamos, acciones, mientras que la política debería ser más civilizada, más sensata, más correcta, por llamarlo así, porque en juego están las vidas de las personas, ¿no? Una decisión política afecta la vida al día siguiente. Una acción artística tarda mucho, ¿no? Mientras se cambian conciencias, mientras se cambian valores. Es mucho más dilatado ese efecto en el tiempo. El político cambia una ley e inmediatamente mañana estamos viviendo en un mundo distinto, ¿no? Entonces, digamos que la prudencia debería estar del lado del político, mientras que el artista sí se podría permitir más irreverencia, más transgresión, más iconoclasia, más anarquismo, ¿no? Es, digamos, el diagnóstico que me atreví a lanzar de estos últimos 5 años en este libro, en Salvajes de una nueva época. Genial. Carlos, ¿me aconsejas meterme a la política? ¿Estás diciendo? Yo creo, igual de pronto por ahí va la cosa. Uno no sabe, maestro, uno no sabe por dónde van los tiros. No lo descarto, no lo descarto. Quizás, sí. Podría ser. Yo creo que no, por favor, no lo hagas. Quédate donde estás y sigue más con todos esos procesos que los políticos ya no tienen y son más rápidos a la hora de cambiar de una idea a otra o lo que sea. En cambio, los artistas tienen, y tú en particular, Alberto, un proceso profundo, largo, un estudio, un trabajo que lleva su tiempo y que es lo que hace que el resultado sea lo que hemos visto. O sea que por favor no te vayas a la política.
No, pero igual puede ser una evolución. Yo no lo, es decir, yo no sería una traición o precisamente puede ser un acto traicionero de forma espectacular a lo performativo que me lleve a alguna curul, no sé, no sé. Tiene mi voto, maestro. Yo también necesitamos algo así, porque desde luego No, voy es muy fuerte y muy agudo la visión de Carlos sobre precisamente digamos, cómo las estrategias del sistema democrático apelan a a ciertas metodologías del show y del performance para precisamente lograr el objetivo dentro del sistema democrático, que es lo que evidentemente pone de nuevo en cuestionamiento dónde están los mayores, digamos, las estrategias más efectivas del sistema democrático. Y como decían algunos, pues es el menos peor de todos. Vale. Pero los trabajos de los dos, la verdad es que tenemos suerte los que estamos aquí ahora oyéndolos a los dos. Los trabajos de los dos reúnen dos cosas y es una coherencia y un orden. Carlos es súper ordenado cuando narra las cosas y por eso es una delicia oírlo. Y por supuesto tú, Alberto, eres tremendamente ordenado cuando la estética que logras es perfecta, aun cuando estás haciendo cosas made in China que todos tendemos a rechazar y en tu caso no, tu obra al final genera una empatía y es súper agradable a la vista, siendo hecha con cosas made in China, que eso está bien. Yo tengo aquí dos comentarios que leer. Uno de alguien que dice, Baraya for President. No tengo nada más que decir. No, president, no, curul senatorial es lo mejor. Y luego tengo aquí a Glenda León, que es una gran artista que también nos acompaña, que dice que la poesía es mejor que la política. Así que mira, y dice Marta Rivero, dice, así todos los artistas se involucren en esos temas que son la arena de la política, ¿creen que eso tiene impacto desde el arte o solo es parte del binomio dentro de los temas centrales? Medio ambiente, feminismo, minorías, migración, temas de agenda. ¿Creen que esos temas, o sea, creen que, que cuando los artistas se involucren en los temas, eso genera, mejor dicho, los pone en la lista de la agenda política? Es María, posible. yo te diría una pequeña frase. Yo creo que la poética más efectiva es política. Oh. Por favor, adelante, Carlos. No, sí, claro que sí, que es importante que personajes conocidos, ¿no? Del mundo de la cultura alumbren estos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando Ai Weiwei señala la tragedia a los migrantes, pues desde luego que es importante porque la pone como agenda noticiosa, al menos, ¿no? No sé si agenda política, pero agenda noticiosa sí. Y algo que sale en las noticias es, digamos, atrae pues el interés público y finalmente los políticos no hacen nada que la sociedad no demande. Entonces, si hay presión social, ¿no? Los políticos finalmente actúan o fingen actuar, ¿no? Bueno, ¿qué tan efectivo es? No lo sé. Siempre es, en cuestiones de arte hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. ¿Qué efectos tiene un movimiento artístico, un movimiento que intenta cambiar valores, que intenta cambiar costumbres? Bueno, eso siempre se ve es al mediano plazo. Hay que ver, por ejemplo, yo siempre me he preguntado qué va a pasar con la generación que bailó en todas las plazas del mundo la performance de las tesis, ¿no? Estas chicas que bailaron eso con tanto fervor, ¿cómo lo van a traducir en conductas vitales y ese efecto cómo se va a ver reflejado en las formas de convivir, de habitar, de relacionarse? Es decir, ¿qué va a pasar con eso? No se está viendo hoy, no se está viendo, bueno, ya hay algún tipo de efecto, pero yo creo que cuando realmente lo vamos a ver hecho carne, hecho vida, va a ser en unos años. Sobre todo cuando estas personas, que lo han vivido con mucho fervor, ocupen cargos de poder y de decisión, ¿no? Ahí es cuando
el estilo de vida se puede convertir en política o se puede convertir en norma para más personas. Yo estoy de acuerdo en algo que dice Carlos, y es que efectivamente hay artistas que apelan porque no hay que esperar, sino que hay que actuar, ¿no? Y en eso se semeja mucho a un acto político, evidentemente. Y a veces hoy en día incluso es mucho más frecuente encontrar esa afiliación política del acto plástico, del acto estético. Yo tal vez ahí sí me deslindo un poco, y creo que la acción artística va a largo plazo. Yo creo que si hay una acción, si hay una preponderancia, si hay unos objetivos, van a largo plazo y se darán a largo plazo, no de forma inmediata. Vale, muchísimas gracias a los dos. Yo voy a dejar la palabra a Martín, porque ya se nos ha completado el tiempo, así que Martín, te dejo. Bueno, pues mil gracias a Alberto Baraya y a Carlos Granés por venir a compartir estas reflexiones en torno a su trabajo y por crear también estos vínculos entre el trabajo de ambos desde las perspectivas que ambos manejan en sus respectivas disciplinas. Y por supuesto, gracias también a María por la forma como ha conducido esta conversación de una manera tan amena, planteando las preguntas que son, reconduciendo para encontrar vínculos. Y gracias también a quienes nos acompañaron. Evidentemente estas conversaciones dan para 2 o 3 horas más, pero pues el tiempo es el que tenemos. Así que pues yo espero que más adelante tengamos la ocasión de tener de nuevo a Carlos y Alberto conversando acerca de sus proyectos, que Carlos pueda hablarnos de su nuevo libro publicado dentro de muy poco. Podemos decir el nombre, Adelante. Yo no puedo. Delirio americano. Entonces, pues esperemos que más pronto que tarde podamos ver ese libro publicado y nuevas exposiciones de Alberto. Afortunadamente, las condiciones en las que estamos nos permiten conseguir que estas actividades lleguen a un público más amplio que el que está aquí en Madrid. Así que, pues bueno, esperemos que también muy pronto podamos tener actividad presencial para poder compartir también otras experiencias, pero pues mientras tanto seguimos por este canal y pues estaremos muy atentos del trabajo tanto de Carlos como de Alberto, y pues ojalá que podamos tenerlos de nuevo aquí muy pronto. Mil gracias a todos. Gracias, Martín, por tu invitación. Muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias a ti, Martín, y a ti, Mafe. Y al maestro, desde luego, obviamente. María, muchísimas gracias, que se ha hecho una conversa deliciosa, y bueno, ganas es lo que nos quedan de seguir. Claro que sí. Ojalá que pronto podamos reanudarla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien. Estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.